Y dale. Dale. ¿Sí? Vamos a meternos de una. Así no andamos más con vueltas. Hola, buenas tardes. Ahí está José, gracias, haciendo la presentación del video. Haciendo las formalidades. La formalidad, estamos el 17 de noviembre. Lo Llegamos protocolar. a fin de año con el Zoom. Y creo que vamos a llegar bien. Vamos a terminar. Bueno, muchachos y muchacha, ¿lo ven ahí al Word? Sí. Perfecto. Sí. Sí. Muy bien. Acá José, vos me decías 2390 a la 2930, no importa, porque para el ejemplo nos sirvió igual. ¿Sí? Sí, déjalo. Lo dejo como el ejemplo, 2390 dividido 0,85 y obtienen la aparente, que ya que está claro, hago la aclaración por acá, que estamos grabando, que la aparente es la sumatoria vectorial, se dice sí, porque no es una suma aritmética, sino que es una suma vectorial de la potencia aparente más la potencia activa. Bien, como idea, se tiene que quedar que siempre vuelvo otra vez. La potencia aparente es la sumatoria vectorial de la potencia activa más la potencia reactiva. Bien, como idea general, la potencia activa tiene que ser menor siempre, o igual en los mejores de los casos, a la aparente. Por eso acá la aparente, 2008-11, esta, es más grande que la activa, acá, 2390. ¿Sí? Eso vos estás agarrando un promedio, ¿no? Que es el 0,85. El 0,85 porque cuando uno no sabe, ¿sí?, cómo pasarlo, lo que te dice la norma es que utilices ese factor de coseno phi. Sí. ¿Sí? Este 0,85, en este caso, representa el coseno phi o factor de potencia para nosotros. ¿Sí? Para nosotros lo llamamos igual. Coseno phi, factor de potencia. Bien, se los dejo ahí, picando. No pregunten por qué para nosotros y para otros no. Pero para nosotros es así. Bueno, calculábamos la corriente nominal. Bien, ¿se acuerdan? Bueno, la IB era la primera, ¿sí?, que es la corriente de trabajo. Después de ahí la corriente nominal, que es la corriente nominal del dispositivo de protección, la llave termomagnética, en principio. Después calculamos la corriente admisible, o la IZ, ¿sí? Y acá apareció un factor, que es el factor de apilamiento. Recuerden que en los caños podemos meter hasta ¿cuántos circuitos juntos? ¿Se acuerdan? 3. Hasta 3, ¿con qué condiciones? Que eran monofásicos. Monofásicos, No. está bien. No, que tengan la misma tensión. No mezclar diferentes tensiones. No mezclar diferentes tensiones es una condición, o sea, si estoy en 220 no puedo meterle uno de 24, por ejemplo. ¿Qué más? Algo con la monofásica. Las secciones también, ¿no? No, las secciones Tienen que ser no. iguales. Las secciones no pasa nada. Hay otro ítem importante, que es que tengan la misma fase. Entonces, si es monofásico, seguro tienen la misma fase, porque ustedes bajaron una sola. Pero si están trabajando en trifásico, pueden que van a tener circuitos en distintas fases. ¿Sí? Entonces, ahí es donde le exige la norma que sea con la misma fase. ¿Sí? En caso de que se toquen, no haya corto. Bueno, buscaban la IZ, ¿hasta acá venimos bien? Sí. No hay grandes La problemas. IZ era la de los cables, ¿no? La de los cables, ¿sí? A ver, acá pusimos IZ es la I nominal por 1,45. En realidad no es, el cálculo es IZ tiene que ser mayor a IN, a la I nominal, ¿sí? Lo que ocurre es que después se hace una multiplicación para averiguar si la térmica entra dentro de los rangos, y ahí se multiplica por 1,45. Pero esa parte no se las di, porque ya sería demasiado llenarlos de cuenta, ¿está bien? Entonces, se los dejé, calcúlenlo así y van a andar bien. Bien, acá les dejo una tablita con las mínimas secciones que tienen que tener, ¿sí? Y acá empezamos a determinar algún tipo de sección. Entonces decíamos, bueno, era un cable que nos daba de 4 milímetros cuadrados y cumplía hasta ahora lo que habíamos visto. Genial. Y ahora sí empezamos con las caídas de tensión. ¿Y acá donde vienen los problemas? ¿O no? Claro. Bueno. Sí. Ahí yo no tuve problema. Después Bueno, lo otro es. yo sí tuve problema. Yo voy a reconocer que acá es donde cometí el error. ¿Sí? En esta parte, José, que vos también me preguntabas. Aparte le agregué otra cosita más, ¿sí? Que antes no se la había agregado, pero ahora se las agrego y les hago una aclaración, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. La fórmula antes no tenía este 0,66.
¿Sí? Se lo había sacado. El por 2 sí, creo que estaba. Me imagino que sí, porque les explico. Este por 2 en Sí, el por eso largo, estaba. bueno, este es porque son dos cables. Entonces tienen Claro. el cable que va y el cable que vuelve. Para la corriente tiene que trasladarse, digamos, circular el doble de distancia. No es solamente yo estoy en el tablero seccional y lo tengo a 35 metros, por ejemplo, la carga. Genial, pero la corriente va a 35 metros y vuelve 35 metros, de donde lo estoy calculando. ¿Sí? Entonces, por eso es por 2. Tienen que tener en cuenta los dos cables. Haciendo esa aclaración, ahora les hago la aclaración de por qué el 0,66. La norma dice, ¿sí? Este 0,66. La norma dice que para circuitos que son de tomas de uso general y de iluminarias de usos generales, se multiplica por las 2/3 partes de su demanda pico, máxima simultánea. ¿Bien? En el último circuito. Entonces, acá suponemos que el último toma está a 35 metros y que es un circuito de tomas de usos generales. ¿Sí? Su máxima demanda eran 2390 2811 volamperes, lo cual hacía una corriente de 12,78 amperes. Cálculos que hicimos antes. Bueno, como es ese circuito, lo multiplico por 0,66. ¿Por qué? ¿Por 2/3? ¿Por qué dice así la norma? Porque, a ver, primero lo dice la norma, o sea, hay que tenerlo en cuenta por eso, pero la lógica detrás de eso, supongo, que viene porque es muy raro que vos tengas la demanda pico máxima en todo simultáneo. E inclusive, así cuando lo tengas, ¿sí? Porque vos imaginate, tenés 15 bocas. Las 15 bocas las tenés, o sea, tenés que estar usando todo lo que vos calculaste que ibas a usar. ¿Está bien? Pero inclusive, así las estés usando a todas, la caída de tensión también depende mucho del voltaje de entrada que vos tengas. ¿Está bien? Entonces, hacen esa cuenta porque si no también la sección se tira muy para arriba, en estos casos. Entonces, bueno, multiplican por un 0,66. Sí, que te da 8 y pico, ¿no? Más o Entonces, menos. acá es donde yo cometí el error. Primero les digo, cometí el error en dividirlo, a esto lo dividí por 1000 y después lo volví a dividir por 1000 en el video anterior. Ahí es donde está el primer error, grave. Y después se los cambié. Así que utilicen ahora esta fórmula, ¿sí? Con este ejemplo. Vamos a ver si Bueno, quieren. ¿Sí? Cable de 4, estábamos, utilizo en la caída 10 volt, que es este número, que está acá abajo. Ahora sí, lo multiplico por la IB, 12,78 amperes, multiplicado por 0,66, por ser un número de tomas, y multiplico por 35 metros, que era la distancia que tenía entre el tablero y mi carga, por 2, y a eso lo divido por 1000. ¿Bien? ¿qué sería desde la sección terminal hasta el protector, ¿no? Lo que hay que calcular de longitud. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Siempre es así, por tramos. Bueno, y ahí sí van a ver que les da 5,9 voltios y que el porcentual es 2,7, o sea, está por debajo de del 3%. Perdona, por ejemplo, tengo de un seccional principal, salgo un seccional terminal que está a 30 metros. ¿Ese lo Ahí calculo no, igual? ahí es el 1%. Fíjate que acá arriba te hace la aclaración. Se recomienda que la caída de tensión parcial en los circuitos seccionales no exceda el 1%. Ahí va. ¿Bien? O Trata. sea que entre tablero y tablero, ustedes tienen que hacer lo mismo, pero este valor acá, o sea, o este valor, si están en 220, no tiene que ser mayor a 2,2. Y obviamente, sacarle este 0,66. Eso también tiene que volar. Ahí entonces vos agarrarías toda la IB total del seccional terminal, ¿no? Para hacer la cuenta. Claro, tenés que agarrar, o sea, el cable, si vas a alimentar con una térmica en el seccional, o sí, un seccional general y un seccional secundario, ¿sí? Imagínate tenés estos dos tableros, tenés que ver la corriente total que va a circular entre este y este. Porque esta térmica puede alimentar a 3 o 4 de la otra. Claro. ¿Sí? Es la sumatoria de todas ellas. Sí, sí. Bien. Bien, calculando esas corrientes, podrían hacer el cálculo y chequear que les den menos del 1% la caída. Bien. Bueno, después les dice que... Sí, José. O sea que el dividido 1000, eso corresponde a la longitud.
¿Por qué? No, Porque acá, no fíjate que la a unidad está todas, en kilómetro y yo lo tengo en metro. ¿Sí? Por eso es dividido 1000. Que hace pasaje. Claro, está bien. ¿Sí? ese dividido en 1000 no dividiría a toda la fórmula, sino solamente a la longitud. Mirá, matemáticamente te digo que es lo mismo. Conceptualmente, pensá lo que le está dividiendo esos metros. ¿Sí? Sí, matemáticamente da igual, ¿no? No es necesario poner ningún tipo de paréntesis. En absoluto. ¿Sí? Yo donde hice la confusión es que acá lo había dividido por 1000 este valor, que me daba 0,035, y después me olvidé de sacar este dividido 1000. O sea, si yo pongo 0,035 kilómetros, a este lo tengo que volar, porque si no, divido 2 veces por 1000. Claro. Claro. ¿Bien? Muy bien, muchachos. Bueno, Juan, ¿hasta acá era? Hasta acá estábamos. Sí, hasta el porcentaje. Ya los porcentajes no me dio ninguno mayor a 2%. Bueno, bien, acá por ahí corrijan de vuelta porque si encontraron ese error, vale, si encontré este error, van a tener que cambiarlo. Sí. Bien. Ahora sí, ¿a dónde vamos? Perdón, hago una aclaración antes que me pregunten algo. Si obviamente esta sección no les da, tienen que ir a una sección mayor, en este caso serían 6 milímetros cuadrados. ¿Sí? Y verificar, ahora sí, con el de 6, verificar que ahora les dé. Claro, tenés que ir subiendo hasta que te dé bien. Hacerlo reiteradamente hasta que dé. Si no da con el de 6, ir al de 10. ¿Sí? Está bien. Es una locura, por lo general da. Por lo general, igual si te vas muchos metros, puede que no. O la corriente está muy justita. Bien, ahora sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿No? ¿No? Bueno. Continúo. Levanten la mano o córtenme, ¿eh? No hay problema. Poder de cortocircuito. Acá empezamos ya a meternos con el tema del corto. Bien, o sea, por sobrecarga estamos. Vamos al tema de cortocircuito para el cálculo de la térmica, o la parte magnética en realidad. A ver, yo acá les pongo que, miren esta parte, la nota. ¿Se acuerdan que para el caso del tablero principal había que tener en cuenta la I de cortocircuito que les da la distribuidora? ¿Sí? Sí. Bueno, ese valor es a la bajada, es ahí en el tablero. Ahora, lo que se debe hacer después es calcular la I de cortocircuito máxima y la I de cortocircuito mínima de cada una de las partes de los tableros. ¿Por qué? Porque justamente eso nos va a dar el poder de corte que necesita la termomagnética. Yo se lo simplifiqué a este cuenta y les digo, miren, utilicen el mismo poder de corte, o sea, en las siguientes térmicas, aguas abajo, pónganle el mismo poder de corte que tiene la principal. Entonces, por ahí se quedan, a ver, se agrandan, digamos, la térmica por ahí con una de poder de corte más chica andaría, pero no se le va a quemar nunca. Y se evitan hacer un montón de cuentas, que en realidad yo no les quiero decir ahora cómo hacer todas las cuentas porque los vuelvo locos. ¿Está bien? Entonces, utilicen el mismo poder de corte que utilizaron en el tablero principal. ¿Bien? Bueno, continúo. Si no hay preguntas, Dale. sigo. Ahora sí, máxima energía, acá era me parece el problema, ¿no? No, ahí todavía no, porque el K es fácil, es lo que dice el cobre. El K es muy sencillo, de hecho, bueno, acá voy explicando por las dudas, acá tienen que verificar esta ecuación, ¿sí? K al cuadrado por S al cuadrado tiene que ser mayor o igual a I al cuadrado por T. El tema es el siguiente, este dato, I al cuadrado por T, se los da justamente esta tabla, acá, ¿ven? Que dice para pequeños interruptores automáticos, tipo B o tipo C, esto es la curva, ¿sí? Para otros tipos de térmica tienen que buscarla por el fabricante. En realidad siempre deberían tener el dato del fabricante. Cuando tienen el dato del fabricante es lo mejor que pueden tener. Entonces, esta parte de la inecuación esa, I cuadrado por T, la tienen resuelta con esa tabla o con el dato que les da el fabricante. Tienen que chequear que K al cuadrado por S al cuadrado sea mayor. Entonces, ¿cómo hacen ¿Y esa? cuál es la referencia para agarrar? Yo calculo que tenés que ver el poder de corte, ¿no? Ese es el No. que te da el fabricante. ¿Y cómo sacás en ese cuadro se me complica el tema. Mira, vos tenés el poder de corte, ¿sí? Suponete que ya Sí. elegiste que por eso primero calculamos el poder de corte, que tu I de cortocircuito máxima son 3.800 amperes.
Entonces te tenés que ir a una de Eso lo sacás de la cooperativa. Claro. Como Ah, les decía recién, o lo tienen que calcular en realidad para cada parte, pero tomen el mayor. Y listo. Listo. Bueno, Ese era el tema. perfecto. Acá, mirá, utilizamos como ejemplo el de 3.000 y después hicimos el de 6.000. Entonces nos da que la I al cuadrado por T es 18.000, ¿sí? Para la primera, o 42.000 para esta. ¿Bien? Bueno, Claro, si es mayor de 16 amperes tenés el otro cuadro. tenés el otro cuadro, que es este segundo. Entonces, Bien. después es muy sencillo pasarlo, y les dice que la sección debe ser acá en realidad es mayor o igual, ¿sí? Pero yo le pongo mayor porque es más fácil, a esto, que es I al cuadrado por T, que es el dato que sacan de la tabla, dividido K al cuadrado, que K, si recuerdan, era 115, siempre. Y eso va al cuadrado. Entonces, ese valor de 115 al cuadrado le da esto, 13.225. ¿Bien? Entonces dividen 18.000 dividido 13.225, y esto significa que es raíz cuadrada de todo eso. ¿Sí? ¿Va bien? Ese a la 0,5 es raíz cuadrada. Y fíjense, En realidad es una cuenta para verificar que está todo bien, que está bien elegida la protección. no, sobre todo el cable. Ahí va. ¿Sí? La protección te da acá el dato, el fabricante. Te dice, mira, la energía máxima que esto soporta es esto, 18.000 en este caso. Ese tipo de térmica que vos elegiste. Bueno, genial. La sección del cable, ¿cumple para esa energía? Y ahí te fijas, te dice que la sección debe ser mayor, en este caso, a 1,16. Genial, es de 4, el que habían elegido. Claro, va sobradísimo. ¿Ah? Viene sobrado. O sea que por este lado también verifica el cable de 4. ¿Está bien? Sí, ya entendí. Lo que me complicaba, lo que no, en donde me perdía era en el cuadro ese, que no entendía dónde sacaban la referencia. ¿Cómo obtener el dato? Claro. Bien, bien. Fíjense acá también algo curioso, ¿no? En este cuadro. El clase 1, que es sin límite especificado, eso es un problema, ¿sí? Porque la verdad que no tienen un número en el cual basarse. Entonces, por lo menos el clase de limitación de energía de las térmicas, que sea tipo clase 2, ¿sí? Por lo menos. Igual calculen, tienen que ver acá con estos números, ¿sí? Ahora, excepto que acá el fabricante se los diga. ¿Bien? Sí. Bueno, genial. ¿Y generalmente lo dice? Sí, a ver, ¿en qué caso pueden usar una clase 1? Bueno, cuando ustedes tengan una protección anterior aguas arriba, que proteja al resto de los circuitos, y que en caso de corto, por ejemplo, sea esa la protección. ¿Está bien? La que proteja contra cortocircuito. Entonces, clase 1 no tiene problema. Ahora, si lo tienen que pensar ustedes, bueno, elijan un clase 2 o clase 3. ¿Saben dónde se lo encuentran a ese valor? Abajo, en la térmica, viene en un cuadrito y dice 2, 3... Que te viene el número largo. Exactamente. No, es un numerito en cuadrado. Adentro un cuadradito. Está bien. ¿Sí? Esa es la tipo de protección. Y si no, los folletos. Bueno, bien. Después viene el tema de puesta a tierra. Bueno, puesta a tierra creo que ya es muy sencillo. Puesta a tierra tiene que colocar la misma sección de cable en circuitos terminales. Van todos los circuitos, menos en el principal que va a la jabalina. La sección mínima es 2,5. Y tiene que ser siempre igual al circuito que viene cubriendo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso va a ser de 4 milímetros cuadrados. Ahora, Sí, si llega a superar los 16 milímetros, que ya sería una instalación bastante importante, la sección siempre, ponele que sea una de 25, cable de 25, bueno, para puesta a tierra con 16 anda. ¿Sí? Así hasta 35. Sí. Ahora, si la sección del cable ya es mayor de 35, se calcula la sección que tenga, la mitad imagínate, tiene que de ser. 70, la mitad. ¿Sí? O sea, con un cable de 35 también anda. ¿Está? ¿Sí? Sí. Sí. ¿José? Bien. Bien. Y la protección principal es 4. Bien. Ahora sí, nos metemos en el tema de hoy. A ver, entonces pregunto hasta acá. ¿Alguno con alguna duda? No.
No, nos quedan No, no. 8 minutos y medio para este primer video, así que no hay ningún problema si quieren sacarse todas las dudas. ¿No? Bueno, ya que por Dale. poner dudas, esta para calcular el cortocircuito, también vos tenés que fijarte entre el tablero principal y seccional y todo eso, ¿no? O sea, los cables. Sí, tenés que hacerlo parte por parte. Claro, es lo mismo que el otro. Es lo Tenés que mismo. revisarlo. Ahí es lo que yo hoy les decía, en realidad uno tiene que calcular la I de cortocircuito máxima, la I de cortocircuito mínima, e ir determinando. Es un cálculo bastante engorroso en algún punto. Igualmente el fabricante te da la I de cortocircuito, ¿no? ¿Cuál? La del En las dispositivo. térmicas aparece la I de cortocircuito. Pero te ¿O no? da Claro. la del dispositivo. Sí, sí. Acá la I de cortocircuito que ustedes calcularían serían del circuito que ustedes hicieron. Claro, pero el aparato de maniobra tiene una I de cortocircuito, ¿o no? El poder de corte. Sí. Che, Juan, y si agarrás una I de cortocircuito, si elegís algún dispositivo con una I de cortocircuito menor al que te da la distribuidora, bastante menor, ¿tenés algún problema o no? Y cuando tengas un corto, corres el riesgo de quemarlo. O que no actúe como tenga que actuar, en los tiempos determinados para actuar. Claro. Tiene que Fíjense, ser siempre lo más aproximado. claro, vos con estos valores estás seguro de que la protección está actuando por las especificaciones que te dio el fabricante. Mirá acá, considerando el empleo de dispositivos de protección que presenta característica de limitación de la corriente de cortocircuito o con tiempos de apertura inferior a 0,1 segundo, la protección de los cables queda asegurada con esta fórmula. Si vos Claro. no aseguras esto, porque hiciste al revés o no hiciste algo así, esta fórmula no te sirve. ¿Está bien? Hace el segundo paso. Entonces, todo tiene su límite. ¿Bien? Por eso el método. Y por eso hay otros métodos también. Este es un método más simple. Bueno, protección diferencial. ¿Están preparados? ¿Vamos? Dale. Vamos nomás. Protección diferencial. Varios puntos a tener en cuenta, pero bastante sencillo, no es tan complejo. Miren, llegamos hasta el punto G. ¿Sí? G y ahí está. Después viene dimensionamiento de tableros. Y después lo último de cañerías. Bueno, lo primero, algo que ustedes ya saben, o que ya estuvimos hablando. Todos los circuitos terminales tienen que estar protegidos con alta sensibilidad. ¿Qué significa alta sensibilidad? Que el disyuntor o protección diferencial tiene que tener una corriente de fuga, que es este I delta N, que ven acá abajo, ¿sí? Menor a 30 mA. ¿Bien? Y de actuación no retardada, sino instantánea. Bien, ¿qué significa no retardada? Hay algunos disyuntores, creo que ya lo hablamos, algunos disyuntores que retardan su apertura en caso de que haya una fuga, porque justamente puede llegar a ser por algún transistorio o por alguna cosa que no queremos, por algún exceso de tasa de armónicos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, por eso retardan para no saltar al cohete. Pero en este caso necesitan uno que no sea de acción retardada. ¿Bien? Segundo punto. El valor máximo de la resistencia de protección a tierra no tiene que ser mayor a 40 ohms. ¿Bien? Tercer punto. Tiene que ser selectivo, ¿sí? A ver, en el caso de que ustedes coloquen un disyuntor de 300 mA aguas arriba, por ejemplo, ¿en qué caso lo colocarían a uno de 300 mA? Cuando ya tenés en el seccional de 30 mA. Perfecto. Estás cubriendo, por ejemplo, otro seccional o el principal. ¿Sí? Pero no es un circuito terminal. ¿Bien? O sea, circuitos terminales, I de fuga menor a 30 mA, que puede ser también de 10. Pero para los otros circuitos vamos con el de 300 mA. Bueno, ese de 300 mA tiene que ser selectivo, tiene que tener esta S. ¿Bien? O sea, para que justamente no salte antes que el otro. Para que tenga un tiempo de retardo un poquito mayor que el que tenés
aguas abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso era? Porque justamente si no te saltaba todo el circuito cuando en realidad el problema lo tenías en uno solo. Claro. Claro. Vamos con estos puntos. D. Verificar que la corriente asignada del ID, ¿sí? Del dispositivo, sea mayor o igual que la corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecargas ubicados en serie aguas arriba, o, y acá vamos con este punto, sea mayor o igual, o sea, su I nominal, que la corriente nominal del dispositivo de protección contra las sobrecargas ubicado aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una protección de 40 amperes de termomagnética, no puedo poner un disyuntor de 25. Tiene que ser igual o mayor. Tiene que ser 40 o 63. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, perfecto. Para que no se queme. Para que no se queme, justamente. E, dice, verificar que la corriente asignada, cuando esté aguas arriba de un grupo de circuitos, sea igual o mayor a la suma aritmética de las corrientes nominales de cada interruptor termomagnético de protección de su circuito aguas abajo. A ver, si un disyuntor va a proteger a 3 termomagnéticas, y una es de 16, otra de 16 y otra de 10, 20. hagan la suma, tienen 32, 42, vamos a poner un poquito menos, 16, 10 y 10. ¿Sí? Entonces tienen 16 más 10, 26, más 10, 36. Entonces el disyuntor tiene que ser por lo menos de 40. ¿Ah? O sea que siempre tiene que ser un poco más grande. Siempre, la I nominal del diferencial, porque nunca va a saltar por sobrecarga. De hecho, se va a... Bueno. ¿Sí? Recuerden que el diferencial solo protege de corrientes de fuga, o sea, contra contactos directos, indirectos, o fugas en general a tierra. ¿Bien? Sí, sí. Punto número F. Y ¿Cómo venís acá, con el tiempo? ¿cómo? ¿Cómo venís con el tiempo? 1 minuto y medio. Y acá sí, se los presento y me parece que se los vamos a dejar para la próxima. Porque hasta acá son cosas que las vimos, estuvimos charlando y no hay que hacer ninguna cuenta muy grande. ¿Bien? Repaso un poquitito. La I nominal, que del disyuntor, tiene que ser mayor a las protecciones que tengan abajo, a la suma de las protecciones que tengan abajo. Genial. La I de fuga tiene que ser, si es circuito terminal, menor a 30 mA, o igual, menor o igual. Y en circuitos principales o seccionales tiene que ser de 300 mA, por ejemplo, y tiene que ser selectivo. ¿Bien? Hasta acá no hay mucho problema con calcular un disyuntor. Bueno, en el punto F y en el punto G tienen que tener en cuenta qué va a pasar en caso de cortocircuito o de fuga. Sí. Bien. Te los dejo acá porque me quedan menos de un minuto, cortamos y volvemos. ¿Sí? Dale. Muy bien.